Sí que he entendido ahí. Vale, buenos días a todos, a los que presencialmente nos acompañáis aquí en el Monte Blanco, en Onda, esta mañana, y a toda la gente que lo estáis haciendo a través de esta conexión Zoom para la presentación de lo que es el plan de emergencias del área industrial de la área industrial Sur 13, Entre Ríos, que es un plan de emergencias promovido por el Ayuntamiento. El objetivo clarísimo, ¿no?, de mejorar todo el conocimiento, coordinar de la mejor forma posible todas las acciones que se tengan que hacer en caso de que haya alguna emergencia, sea del tipo que sea, en el área industrial. Pensando en las empresas, en poder colaborar con sus planes de emergencia que individualmente tienen que tener y, sobre todo, pues pensando en los trabajadores y usuarios del polígono industrial, que ante cualquier incidencia pues puedan tener la respuesta más rápida. Bueno, con ese objetivo, pues el Ayuntamiento nos pusimos en contacto con la empresa, con Protec, con la que hicimos un contrato para que elaborase este plan de emergencias, que en los últimos meses ha estado recabando información de todas las empresas, recabando información del Ayuntamiento, recabando información del área de sanidad, de los bomberos, que aquí está Pepe, que también nos acompaña, en representación de los bomberos de Onda. Y luego de ese trabajo, pues hoy ha llegado el día de la presentación de ese plan. Esta iniciativa de este plan que hemos hecho en Sur 13 es el polígono más alejado que tenemos de lo que es el casco urbano, en donde también tenemos nuestro plan de emergencia municipal para todo el término municipal, pero aquí hemos hecho uno concreto para esta área industrial. El propósito y el objetivo de este equipo de gobierno también es, en los próximos meses, elaborar planes de emergencia para el resto de las áreas industriales de Onda y que todas las áreas industriales de Onda tengan esos planes de emergencia. Lo hablaba con Ernesto, creo que somos de las pocas poblaciones, ¿no?, que tenemos un plan de emergencia, por lo menos en la provincia de Castellón. Somos la única, ¿no? Es el primer plan de emergencia de la provincia de Castellón, por desgracia, porque esto es una cosa que debería ser común en todas las áreas industriales. Bueno, lo vamos a hacer común en Onda, ya hemos dado el primer paso en la primera área industrial y vamos a seguir sin parar en los próximos meses haciendo realidad en el resto de áreas industriales para que cualquier empresa ubicada en Onda y cualquier trabajador de esas empresas, cualquier cliente o usuario de esas empresas, ante cualquier incidencia tenga la respuesta más rápida posible para que la incidencia se quede solo en eso y no en ningún tipo de desgracia. Yo, sin más, le cedo la palabra a Ernesto para que nos explique este plan de emergencias que habéis elaborado. Bueno, buenos días. Gracias por vuestra compañía. Vamos a hablaros de este proyecto único, como bien ha dicho Salvador, en Castellón, que son los planes de emergencia de áreas industriales. Voy a quitar la mascarilla, que es un descanso, entre otras cosas. Es importante que las áreas industriales se conciencien de la importancia de tener un plan de emergencias colectivo. Evidentemente, los planes colectivos no suelen darse. Al final acabamos teniendo planes individuales que en muchas ocasiones ni siquiera son los necesarios. Hablamos de planes de riesgos laborales, etcétera, cuando probablemente en muchas ocasiones lo necesario serían planes de autoprotección, pero los planes de emergencias de áreas industriales son fundamentales, porque es casi imposible que cuando se produce un incendio, una fuga, una explosión, cualquier hecho grave en una industria y en una industria importante, no afecte al resto de las industrias, directa o indirectamente. Y no afecte incluso al municipio. Como bien ha dicho el concejal, es importante que el municipio disponga de un plan territorial de emergencias, efectivamente, pero es importante desarrollar los planes especiales de aquellos sectores que pueden ser especialmente gravosos en el funcionamiento cotidiano de la sociedad del municipio. Y en este caso, que un polígono sea afectado, evidentemente va a afectar al municipio también. Bien,
Vamos a ver qué es una emergencia, qué es un plan de emergencia de áreas industriales, qué incidencia tienen los planes de emergencia de áreas industriales con respecto a otros planes, los análisis de riesgos que son fundamentales y deben de ser muy exhaustivos, y los procedimientos de actuación en cada caso. Hay muchos conceptos de emergencia. Perdonadme que yo no me guíe mucho por el PowerPoint, pero me mira mi compañera que es uno de mis grandes defectos de ir un poco por libre, pero bueno, prefiero hacerlo así. Hay muchos conceptos de emergencia, pero yo siempre me quedo con el último, con esa situación que sale por encima del devenir diario y cambia nuestras vidas, o por lo menos a un sector de la... Vale, perfecto. Modifica nuestros hábitos sociales, modifica la situación social y hace que algo cambie en un colectivo, que puede ser simplemente el polígono o el resto de la sociedad. Al final, ¿por qué se está haciendo esto? Bueno, hay muchísima normativa al respecto. La ley 14/2018, que es la de modernización y promoción de las áreas industriales y que hace que para la consolidación de un área industrial sea necesario e imprescindible la elaboración de un plan colectivo de emergencias. El decreto 32/2014 y el 393/2007, que son los que regulan los planes de autoprotección de aquellas empresas que por bien sus características o bien su tipo de producto precisan de tenerlo. Y en fin, la ley de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia, no voy a extenderme demasiado normativa. Hay una muy importante, que es el Real Decreto 840/2015, que está estableciendo aquellas empresas que tienen un umbral de riesgo elevado. Generalmente en los polígonos con un perfil como el vuestro, donde aparecen muchos centros logísticos, es bastante común que aparezcan empresas con un perfil de riesgo elevado. Bien por el tipo de producto, bien por la capacidad de almacenaje o bien por la propia extensión de la empresa. No pasa. Perdonad, pero son los problemas del directo. No, pero no. Bien, perfecto. Vamos a ver realmente qué nos incluye, qué tiene de contenido el plan de emergencia de áreas industriales. Lo primero, la identificación de todas y cada una de las empresas. De la identificación desde el punto de vista de la emergencia. Saber qué productos utilizan, qué riesgos tienen, qué sistemas de control de esos riesgos tienen y la afectación que pueden tener respecto del resto de las industrias. Al final, que una empresa tenga unos buenos medios para prevenir la emergencia dentro de ella va a devenir en que no se extienda a las otras industrias y en consecuencia nos va a facilitar la tarea. Diseñar un sistema de alerta temprana, esto lo estuvimos hablando, puntos de megafonía, un sistema de redes sociales para poder dar la emergencia. ¿Por qué hablamos de la megafonía? Aunque luego lo veremos más adelante. Porque si nosotros diseñamos un sistema exclusivamente de redes sociales, va a ocurrir lo que está ocurriendo en este momento. Si ahora mismo tuviéramos una explosión, un incendio en cualquier parte del polígono y nos estuvieran enviando un WhatsApp y estuviéramos en nuestra empresa, si estamos reunidos no lo vamos a mirar. Porque no estamos pendientes del WhatsApp todo el día. No debemos de hacerlo, porque tenemos otras tareas. Sin embargo, si eso lo acompañamos de un sistema de megafonía colectivo, es evidente que vamos a reaccionar. Cuando tengamos, que luego veremos la discriminación de sonidos, un sonido que nos está hablando de si tenemos que evacuarnos o tenemos que confinarnos, inmediatamente sí que miraremos el móvil y en el móvil tendremos el mensaje completo diciendo dónde se ha producido, cómo se ha producido y qué se ha producido. Estableceremos unos protocolos de evacuación, de confinamiento y de puntos de encuentro y de llegada de los recursos externos. Es importante que todo eso quede parametrizado, no podemos ir a la improvisación. Nosotros tenemos que saber si evacuamos, en qué circunstancias evacuamos y en qué circunstancias no evacuamos y confinamos. ¿Dónde evacuamos? ¿Y dónde vamos a tener el CRM, el centro de recepción de medios externos? ¿Dónde va a llegar bomberos? ¿Dónde vamos a establecer el punto de mando avanzado? Todo eso tiene que quedar parametrizado. Los planes no deben de dejar nada a la improvisación, porque la experiencia me demuestra que pese a no dejar nada a la improvisación, la tostada siempre cae por el lado de la mermelada.
siempre. Importante tener una gestión de centro de recepción de medios, como os he dicho, que tengamos claro dónde van a llegar esos medios, cómo los vamos a distribuir y dónde vamos a evacuar a la gente si fuera preciso evacuarlo. Y sobre todo la implementación de estos planes como planes especiales, como PAMs, planes de acción municipal, no dejan de ser planes de acción municipal, en el PTM, en el Plan Territorial Municipal. No podemos ir por libre. Sería absurdo y estaríamos condenados al fracaso si nosotros hacemos un plan de emergencia de áreas industriales que solo lo gestionamos desde ahí y que no tiene mayor trascendencia. Porque estos planes de emergencia industriales, además, puede ser que incluso la trascendencia del hecho supere el ámbito local, desde el punto de vista de recursos o desde el punto de vista de daños. Por lo tanto, no puede ser algo que funcione por libre. Se estará integrado siempre dentro de otros planes de rango superior. Bien, cuando nosotros hemos hecho el análisis de riesgo, hacemos un análisis lo más exhaustivo posible y contemplamos todas las posibilidades. Desde el riesgo de inundabilidad, fenómenos atmosféricos de todo tipo, riesgo sísmico, riesgo de intrusión o atentado terrorista, riesgo de incendio, riesgo de explosión, riesgo de nube tóxica, todos. ¿Por qué? Pues porque deben de existir. Evidentemente no establecemos ningún riesgo que no exista, no nos lo inventamos. Pero cuando empiezas a hurgar un poco, te sorprende muchísimas veces los rangos que tenéis de riesgo en muchísimas situaciones. La influencia, por ejemplo, nosotros hemos contemplado la influencia de los planes de presas, aguas arriba, hemos contemplado el riesgo sísmico de la zona, etc. Que ya lo veréis. Quería incidir en un punto. Lo que estamos viendo aquí es la punta del iceberg de lo que es un plan de emergencias de áreas industriales. Es un documento muchísimo más denso, muchísimo más completo y con protocolos de actuación para cada una de las circunstancias. Pero evidentemente, hablar de todo lo que es el plan nos implicaría prácticamente todo el día. Los recursos, elaboración del catálogo de medios propios y externos disponibles. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros y qué tienen las empresas para hacerle frente a una emergencia de este tipo? La prevención, asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones, tanto de las privadas como de las nuestras, que nuestro sistema de hidrantes funcione, nuestro sistema de alerta temprana funcione, las empresas que de alguna manera cumplan con las exigencias normativas que les marca la ley desde el punto de vista de planes de autoprotección. Y luego la organización. La organización va a centrarse y va a colgar siempre, aunque sea un plan especial, del CECOPAL. El CECOPAL es el Centro de Coordinación Operativo Municipal en Emergencias. ¿Y lo configura quién lo configura? Lo configura, por supuesto, el alcalde y concejal delegado en este tema, o concejal delegado, porque siempre tiene un suplente, jefe de policía, los grupos de acción, los grupos de intervención básica, como pueden ser bomberos, brigadas de obras, los técnicos municipales. Y en este caso, lo importante es que vosotros, con este tipo de emergencia concreta, forméis parte también del CECOPAL. Que alguno de vosotros sea representante en el CECOPAL. ¿Por qué? Porque realmente es una emergencia que os afecta a vosotros y mucha información probablemente la tengáis vosotros, sobre todo en lo que respecta a vuestras propias empresas, mejor que el propio ayuntamiento. Por lo tanto, en este caso, dentro de este gabinete de crisis, se integrarían también los responsables o el responsable del área industrial. La formación, esto es fundamental. Si yo hago un plan de emergencia de áreas industriales y os suelto el tocho ahí y lo guardáis en un cajón, ni os va a servir para nada a vosotros, ni me voy a sentir yo que he hecho algo útil. Para mí, realizar un plan de emergencias de áreas industriales, para nosotros, es importante que conlleve asociado una formación periódica, o sea, que no se haga una y se quede en el olvido, porque esto lo olvidamos, por algo fundamental, porque vosotros estáis a lo que estáis, que es a producir y hacer vuestro trabajo. Vosotros no tenéis que preocuparos de las emergencias, para eso estamos nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que intentar que periódicamente se os reciclen esos temas y estéis perfectamente al día de lo que puede ocurrir. Porque además en concreto de este área es un plan muy vivo, porque es un área en crecimiento. Ahora realmente, relativamente son pocas las empresas que hay, pero es un área en crecimiento y un plan no puede ser algo que hagamos hoy y que lo dejemos así. Vamos a ir modificando conforme se vayan incorporando empresas. Bien, hay distintas fases de la emergencia. La fase 0 precisa de los recursos municipales, esa es muy básica. Con los recursos que tenemos le damos solución a ese tipo de emergencias. La fase 1 se viene a dar o bien cuando los recursos municipales ya se ven un poco sobrepasados o la afectación de la emergencia afecta a otros municipios. ¿Vale? La fase 2, que es perfectamente factible, es cuando esa emergencia tiene tal trascendencia que tenemos que requerir a administraciones por encima de la nuestra con otros recursos mucho más amplios de los que tenemos nosotros.
Nuestros recursos municipales son los que son, incluido el Consorcio Provincial de Bomberos, que no hay que olvidar que un Consorcio Provincial de Bomberos es municipal, porque depende de la Diputación, que es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Pero a medida que va creciendo el tipo de emergencia, podemos necesitar cualquier tipo de situación. Si estamos hablando de industrias calificadas dentro de los 840-2015 o calificación Seveso, puede ser que una industria tenga un incidente que provoque una nube tóxica o que precise de una evacuación desde el punto de vista numérico importante, y en consecuencia entramos en una fase de nivel 3, que serían las fases de nivel 3 son las que están consideradas de riesgo de ámbito nacional. Dice, bueno, no es que no va a afectar al ámbito nacional, sí, pero por la necesidad de recursos puede ser que sea necesario movilizar la UME o cualquier otro tipo de colectivo que no puede movilizar la alcaldía directamente. Bien, el PTM, que es el plan de emergencias local, que cada ayuntamiento debe de tener, lo que hace fundamentalmente es realizar un análisis de todos los riesgos que hay en el municipio y de los recursos que tiene el municipio. No me voy a extender en el PTM, pero como bien os he dicho, de él cuelgan todos los planes municipales, todos los planes especiales, y de la organización del gabinete de crisis, que es el CECOPAL, colgará toda la operatividad de este plan. El PAI, como os he dicho, también es un plan de acción municipal, no es algo que va por libre. Al final, cuando se diseñaron los planes de emergencia industriales, que es bastante reciente y que elaboró y hemos colaborado con ellos, la Agencia de Respuesta a la Emergencia, no se sabía muy bien dónde encuadrarlos. Eran unos planes que se hacían, pero ¿dónde estaban? Al final, la lógica ha determinado que se traten como un plan de emergencia más, como puede ser un plan de inundaciones o un plan de riesgo sísmico o un plan de cualquier tipo, y que cuelgue del plan territorial municipal, porque si no, no iba a tener operatividad. ¿Quién mandaba ahí? Es importante que al final haya una figura de mando único, si no es un caos. Y luego, como os he dicho, hay planes superiores, como los planes territoriales de la Comunidad Valenciana o los planes especiales a nivel autonómico o nacional. Bien, todo esto está muy bien. O sea, todo esto de hacer un PAI y hacer un plan de emergencias de áreas industriales está muy bien. Pero es como si cogiéramos esta mesa y montáramos este tablero estupendo, montáramos las cajoneras, pero no le pusiéramos las patas. Y las patas sois vosotros. Las patas sois las propias industrias que tenéis que elaborar los planes de autoprotección. Si vosotros no sois capaces de elaborar un plan de autoprotección y mantenerlo vivo y cumplir con todas las exigencias que marca la normativa, y eso os lo advierto para que lo tengáis claro y que nadie os venga contando milongas, y perdonad la expresión, cuando se elabora un plan de autoprotección debe de registrarse en la Agencia Valenciana de Respuesta a la Emergencia. Si no se hace, no existe. Porque además tiene otra cosa interesante para todos. Lo primero es que debe de registrarse y lo marca así la normativa. Lo marca el decreto 32/2014 y el 393/2007. Pero fundamentalmente os da unas garantías jurídicas. Porque yo os puedo hacer un plan y que luego se produzca un accidente y acabemos delante del señor de la toga. Y el señor de la toga, por lo que sea, por sus peritos o por quien sea, diga que ese plan no es correcto, no está bien hecho. Ah, pero ¿qué ocurre? Es que un plan de autoprotección de una industria, en el momento que lo registras en la consellería, lo visan y lo homologan. Por lo tanto, el señor de la toga, en este caso, y sus peritos, tendrían que decirle a la consellería, usted no ha hecho bien el plan, no a ti como industria. Bueno, por lo tanto, es una garantía jurídica también importante a la hora de tener en cuenta. Bien, vamos a ver este plano sucintamente. Hemos establecido en la cartografía por colores los niveles de riesgo y veréis que hay distintos colores en virtud de los colores. Esto es que no lo puedo quitar aquí. Un segundo. Ya se ha vuelto a bloquear. Vale, ya la tengo, ya está. Vale. Habéis visto aquí los colores donde tenemos un nivel de riesgo alto, medio o bajo y un umbral superior. El umbral superior son aquellas industrias que están calificadas dentro del Real Decreto 840/2015. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues no quiere decir nada, no hay que alarmarse, hay que decirse que tenemos unos riesgos, que en consecuencia de tener esos riesgos tenemos que tener las medidas de prevención y que teniendo perfectamente ubicadas y calificadas las industrias, nuestro nivel de operatividad y sobre todo el nivel de bomberos, que es para quien fundamentalmente va esta herramienta, puedan actuar en consecuencia y saber qué se van a encontrar. Porque la experiencia también nos ha demostrado que muchísimas veces bomberos llegan a un sitio y no saben lo que se van a encontrar. Ellos van a ser
titulares de este plan también. A ellos se les va a remitir este plan, porque es fundamental que ellos lo tengan, es fundamental que ellos lo conozcan, porque al final quien va a operar en eso, aunque nosotros a nivel individual actuemos con nuestras empresas o a nivel municipal establezcamos los centros de recepción de evacuados, de medios, etcétera, pero quien va a llegar allí y se puede encontrar sorpresas es bomberos. Los bomberos sí que tienen que conocer un poco cuál es la operatividad. Hemos establecido unos radios de afectación en virtud de las empresas que tienen un riesgo alto o un riesgo del umbral superior, un nivel de afectación que, bueno, esto no son 2 más 2, 4. Al final, si estamos hablando, por ejemplo, de una nube tóxica, va a ser muy importante en ese momento los vientos dominantes y el rango de vientos que tenemos. Si estamos hablando de un vertido, va a depender muchísimo de la geografía y la geomorfología del terreno para ver ese vertido si va a acabar contaminando los acuíferos o qué va a ocurrir. O sea que al final hay distintos parámetros y distintas variables que es lo que van a hacer que estos análisis, en principio, con unos rangos cero, no determinan esas distancias, pero sin esas variables concretas, porque de una circunferencia puede ser que simplemente se quede en la mitad de esa circunferencia porque el otro lado no se ve afectado por los vientos que hayan en ese momento. Bien, como os he dicho, hemos visto distintas variables. Insisto, esto es la punta del iceberg, no os voy a extender demasiado, creo que ya me estoy extendiendo en exceso, por vuestro tiempo, fundamentalmente, pero vemos que también era algo que en principio nos llamó la atención y es que dentro de los planes de presas, estáis conceptuados como zonas de afectación de desbordamiento de presas, ¿vale? Y entonces esas son las dos. Es importante también requerirle y reprocharle, entre comillas, a la Confederación Hidrográfica del Júcar que cumpla con los planes de presas, y una de las cosas que están obligados a hacer es instalar un sistema de alerta temprana por el desbordamiento de presas. Ellos tienen la obligación de poneros unos puntos de megafonía donde si ocurre algo en la presa vosotros seáis conocedores de qué está ocurriendo. Y nos consta que en este caso el plan de presas no lo ha hecho. Por lo tanto, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que siempre es un hueso duro de roer, hay que insistirle en que cumpla con esos requisitos. Bien, aquí vemos algunos de los accidentes que en los últimos años han marcado un poco la historia de los accidentes industriales y de los accidentes de transportes por carretera. Gracias a Dios, desde el primero de ellos hasta hoy, la normativa y la exigibilidad, y tenemos aquí a un empresario que sabe lo que ha cambiado esto en materia de ADR, aquello no tenía nada que ver, los ADR de aquella época, los que pintamos canas, pues podemos dar fe de que no tenían nada que ver. Pero estos accidentes han sido accidentes significativos. El de los afaques, que fue una auténtica tragedia por el vuelco de un transporte de un ADR que llevaba propileno. El de Tivisa, lo mismo, también fue un ADR. Vosotros tenéis un volumen de entrada de camiones brutal en general dentro de ese polígono, con lo cual el que se produzca ya no un accidente industrial, sino un accidente de ADR es bastante factible, entra dentro de lo factible. El de Puerto Llano, y el último que llamó la atención, porque a 4 kilómetros y pico un señor le mató una puerta, fue el de La Canoja en enero del 2020. Por suerte, son hechos muy puntuales, que hay una cosa importante, a diferencia de las emergencias naturales, que sí que tienen un periodo de retorno, donde más o menos sabemos cuándo se van a producir, estos no hay periodo de retorno. Nosotros podemos pasar 10 años, 50 años sin accidentes, o en una semana tener 3. En consecuencia, es importante tener eso claro. Cuando el plan de emergencias habla de 3 fases, de conato, emergencia parcial y emergencia general, pues un conato es que en cualquiera de vuestras industrias tengáis un pequeño incendio que podáis sofocar por vuestros propios recursos y que no activa el plan entero. Sí que se da conocimiento, oye, que tenemos un incendio pero está controlado. Y ahí ha terminado. No se constituye el CECOPAL, no se evacúa el polígono, no se confina el polígono. Tampoco se trata de generar una alarma innecesaria y sobre todo parar la producción, porque al final la gente está para trabajar. Si estamos hablando de algo que ya afecta de una manera importante a una industria, puede ser que se active un plan parcial. Y un plan parcial quiere decir que se sectoriza, como veréis que está sectorizado, cuando tengáis todo el plan para poderlo ver, se sectoriza el polígono y ese área sectorizada es la que entraría dentro de los protocolos de confinamiento o evacuación y no todo el polígono. Tampoco hace falta parar todo el polígono si es una fábrica y afecta a la de al lado. ¿Por qué vamos a parar todo el polígono? Hay muchas variables que van a hacer que sea así o que no. Si lo que estamos haciendo es que esa fábrica tiene un mero incendio, pues probablemente con establecer los protocolos con esa y las de al lado, perfecto. Si estamos hablando de una nube tóxica o de una gran explosión, evidentemente pasaríamos a lo que sería una emergencia general, que en caso de duda siempre hay que pecar por exceso.
Si nosotros tenemos claro que se ha producido una nube tóxica, no sabemos la etiología del producto, ni sabemos cómo va a evolucionar en virtud de los vientos, etcétera, es preferible pecar por exceso que no lamentar desgracias personales o materiales importantes. Bien, lo importante es desde la detección, activar el plan de autoprotección, la verificación de la alarma, si es una alarma real o falsa, se puede dar esa circunstancia. Al final estamos hablando de un mundo industrial donde desde un empleado que por lo que sea esté descontento puede generar lo que vivíamos cuando íbamos al instituto, la alarma de bomba o cualquier circunstancia de este tipo y que hay que verificarla. Una vez tenemos claro que es una alarma real, lo primero que tenemos que hacer es dar traslado al Centro de Coordinación de Emergencias Autonómico, que es el 112, porque ellos son los que van a movilizar los recursos. O sea, no empezamos a llamar a la policía y empezamos a llamar a la Guardia Civil y empezamos a llamar a bomberos. Tenemos un teléfono único y los gestores de ese teléfono, en virtud de lo que les contemos, van a ser los que movilicen unos recursos u otros. Si estamos diciéndoles que tenemos un incendio y que hay una persona herida, lógicamente nos movilizarán bomberos, policía y CICU, o sea, ambulancias. Van a ser ellos, de eso no os tenéis que preocupar. Se activa el sistema de alerta temprana del PAI, que como os he dicho, será el sistema de megafonía y el sistema de las redes sociales. Uno sin el otro no tiene demasiado éxito y se activan todos los protocolos que en el plan tenéis establecidos en virtud de qué tipo de riesgo nos esté afectando. Se produce la evacuación o confinamiento, esta palabra que hasta hace poco no conocíamos y que ahora se nos ha puesto tan lamentablemente de moda, y a partir de ahí los sistemas de alerta temprana, cuando se dé la formación correspondiente, veréis que discriminan en virtud del sonido, discriminan entre confinamiento y evacuación. Las ayudas externas, los medios externos, en el momento que llegan, se hacen cargo de la emergencia. Nosotros tenemos una empresa de un rango elevado de riesgo. Tenemos nuestro plan de autoprotección, tenemos nuestros PCI, nuestro sistema de protección contra incendios. Pero en el momento que llegue bomberos, nos ponemos a su disposición y son ellos los que mandan el operativo. No es que mi responsable de seguridad, su responsable de seguridad, se pone a las órdenes de bomberos y son ellos quienes mandan el operativo. ¿De acuerdo? Cuando se llega al fin de la emergencia, esas personas que se les ha evacuado y que están en un punto de encuentro, se verifica que no hay mayor problema y pueden volver al sitio. Si cuando vamos al punto de encuentro notamos, que eso lo establece vuestro propio plan de autoprotección, que falta algún trabajador, hay que comunicarlo porque siempre la primera tarea que van a tener los servicios de emergencia es proteger las vidas humanas. Y en caso de confinamiento, lo mismo, se permanece confinado hasta que se dicta el fin de la emergencia. Y confinado significa estar en un espacio cerrado, con las ventanas cerradas y los sistemas de ventilación apagados. Tan sencillo como eso. Bien, la orden de evacuación la tomará el director del PAI, del Plan de Emergencias de Áreas Industriales, que en esencia es el alcalde o concejal delegado, junto con ese comité asesor que le van a decir, oye, pues ¿vamos a tomar esta decisión o vamos a tomar la otra? Los establecimientos que cuentan con plan de autoprotección, lógicamente y en primera instancia, activan su propio plan de autoprotección, es evidente. En la orden de evacuación se dará también por parte del responsable del PMA, del puesto más avanzado, que generalmente será bomberos, salvo que estuviéramos hablando de un atentado terrorista, donde el jefe del puesto de mando avanzado sería un mando de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y el punto de encuentro que se establece o bien alejado del área o los puntos de recepción de medios que también vienen cartografiados y perfectamente explicados en el plan. La evacuación que tenemos que hacer, pues hombre, es evidente, mantener la calma. Si no somos capaces de mantener la calma, saldrán mal. Comenzar la evacuación cuando se nos indique y no antes. Obedecer las instrucciones de los equipos de alarma. Evacuar la zona lo más en silencio posible, porque vamos a estar recibiendo señales y vamos a estar recibiendo comunicaciones. Si todos chillamos, si todos empezamos a gritar, eso no va a funcionar. Por eso es importante la formación y adiestrar a la gente desde vuestros propios planes de autoprotección y desde aquí. Si cuando suena la señal de alarma no se está en el lugar habitual, pues se une al grupo y acabas en la zona. Y, sobre todo, dar información cuando llegue bomberos si queda alguien en el interior o si las zonas han sido totalmente vaciadas. ¿Qué no nos hacemos? No nos separamos del grupo. Si hemos establecido un punto de encuentro, la gente no se puede ir al bar de la esquina a tomarse un café y a llamar a su señora porque resulta que se le ha olvidado el móvil. Porque cuando recontemos, nos faltará. Y tendremos un equipo de bomberos jugándose la vida por rescatar a alguien que está en el bar. No dejamos huecos, en fin, no nos vamos con el bocata, etcétera, todo este tipo de cosas. No quiero alargarme demasiado porque sería más concreto de los planes de autoprotección que del PA. Bien, esta es la zona, que es una zona compleja,
por el acceso al polígono. Yo sé que esa es vuestra gran lucha. Tenéis un acceso, tenéis un volumen y vais a tener un volumen muchísimo mayor de entrada y salida de vehículos, lo que hace que sea complejo en un momento determinado también la llegada de los recursos externos. Evidentemente, en el momento en que se decreta una emergencia que afecte a todo el PAI, el tráfico rodado se parará. Se parará y serán los vehículos de emergencia los únicos que tendrán acceso al polígono. Porque de lo contrario, lo único que haremos es complicar más la situación. Tenemos espacio para paralizar la actividad, pero no pueden estar entrando vehículos de bomberos y ambulancia y cruzándose con trailers y con camiones ADR. Eso sería absurdo, sería un riesgo. Por lo tanto, se pararía, y más teniendo un acceso como el que tenéis, que es un acceso prácticamente único y complejo. Y entonces lo que hemos establecido es, junto a ese nudo de comunicaciones, el punto, una campa, que hoy es una campa, que en su momento será probablemente una industria, pero en esa zona, esto es susceptible siempre de modificación en virtud de cómo evolucione el polígono, será el centro de recepción de medios. Ahí es donde llegará bomberos, donde probablemente se decida dónde se establece el PMA y donde se van a plantear todos los recursos, ambulancias, policía, lo que tenga que llegar, se planteará desde ahí. El PMA, aunque hemos establecido ahí un punto, más o menos, el PMA lo va a decidir al final siempre el jefe de bomberos, porque es absurdo establecer un punto concreto, porque si la emergencia se está produciendo próximo a ese lugar, si ponemos en riesgo el PMA, el puesto de mando avanzado, ya nos hemos cargado la operatividad de toda la emergencia. Pero más o menos hemos establecido un punto donde se controle la mayor parte del área del polígono. Como os he dicho, hemos hecho un análisis de riesgo y hay unas partes para confinamiento. ¿Cuándo confinamos? Cuando hay un seísmo. Es que aquí un seísmo, pues mira, os sorprendería mucho, y solo tenéis que remitiros al Plan Territorial de Riesgos Sísmicos de la Comunidad Valenciana, donde viene el análisis de riesgo. Sí que es cierto que a medida que vamos subiendo en la Comunidad Valenciana hacia el norte, el índice de riesgo se va disminuyendo, pero os sorprendería, no recuerdo exactamente qué índice tiene aquí en Onda, ¿no recuerdas? Un 7. Bien, pues fijaros que el análisis de riesgo que parametriza el Plan Territorial de Emergencias autonómico dice que en un periodo de retorno de 500 años, esto no quiere decir que vayamos a tener un terremoto dentro de 500 años, sino que desde el minuto cero hasta 500 años, en cualquier momento, se puede producir un sismo de una magnitud máxima de 7. Eso es una burrada. Una burrada. Podéis tener de 4, de 3, de 2. Luego también hay que analizarlo desde el punto de vista de la intensidad. Tú puedes tener un sismo de nivel 5, que es muy elevado, pero tenerlo a 20.000 metros de profundidad y que prácticamente el nivel de intensidad de percepción sea muy bajo. Pero tenemos claro que tenemos un nivel de riesgo sísmico. Por lo tanto, tenemos que contemplarlo. Y en esta situación nos confinamos. No salimos corriendo, porque si salimos corriendo de la fábrica, el 99% de víctimas que se producen en un sismo se producen por precipitación de objetos. Entonces, nos colocamos debajo de la mesa, bajo el quicio de una puerta, donde sea, nos protegemos y hasta que no finaliza no evacuamos, porque movernos durante el terremoto es un riesgo. La inundación, pues es mucho mejor confinarnos. Tenemos la experiencia de Almusafes, ¿no, Romina? La experiencia de Almusafes, donde nosotros, en el momento que se produjo la inundación, cayeron 400 litros por metro cuadrado en 3 horas, que es una burrada. Tenemos que tener en cuenta que el rango de emergencia son 40 litros hora o 120 litros 12 horas. Cayeron 400 en 3 horas. En la historia de la Comunidad Valenciana, desde la Pantana de Tous, que cayeron 1000, hemos tenido auténticas salvajadas. Y en ese momento nosotros dijimos que la gente se quedara en las fábricas, que no saliera. Que además la proyección que llevaba la tormenta, porque es otra de las cosas que hacemos, generalmente seguimos estando en contacto con vosotros, después de entregaros el plan, cuando nos enteramos algo lo comunicamos. La proyección que estaba llevando la tormenta daba 2-3 horas de marcha, ¿no? de actividad. La gente no hizo caso y salió. ¿Qué pasó? Que 300 y pico coches, pues por el aire. Si tú te quedas en tu fábrica y 300 y pico coches, y de verdad que fue... Yo siempre, ahí hacía una broma, se lo decía al alcalde de Almusafes, decía, Dios existe y veranea en Almusafes, porque ese día no murió nadie, porque tenían todos los puntos para que ocurriera algo. Pero los coches que se ahogaron fueron los que se quedaron en la fábrica, una zona que no sabíamos proyectada y... Sí, esa es otra de las cosas. Cuando nosotros hicimos el PAI, nosotros tuvimos entre comillas, un enfrentamiento con el propio cuerpo técnico del ayuntamiento, que nosotros les indicábamos que había una zona que era inundable y ellos decían que no.
Al final, lamentablemente, tuvimos razón. Lamentablemente. De verdad nos hubiera gustado equivocarnos. Luego, tormentas violentas. Luego, en accidentes de transporte de mercancías peligrosas, no salimos a mirar. Que esto es muy español. Salir todo el mundo a mirar, a ver lo que ocurre. Y a lo mejor no ocurre nada en ese momento, pero resulta que estamos respirando sustancias tóxicas que al cabo de unos meses nos dan patologías respiratorias o cosas todavía peores. Por lo tanto, cuando hay un accidente de una ADR, nos confinamos, salvo que los servicios de emergencia por riesgo de explosividad nos indiquen lo contrario. En accidente industrial, como os he dicho, nube tóxica, lo mismo, confinamiento, cerramos puertas, ventanas, paramos los aires acondicionados y ya está. Y en el caso de seguridad e intrusión, siempre seguiremos las instrucciones que nos den los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y nos confinamos, nos ocultamos. Por desgracia, estamos viviendo, y vamos a seguir viviendo, un modelo terrorista absolutamente devastador, absolutamente kafkiano, donde la locura reina y campa por sus fueros, y donde este tipo de modelo terrorista lo que trata es causar el mayor daño posible a las estructuras y a las infraestructuras y a las personas de una manera bestial, y en consecuencia tenemos que tener claro que ese factor existe. Oiga, pero ¿cómo va a haber aquí un atentado? Eso pensaban en Bataclan, que era una sala de fiestas, y eso pensaban en el metro de Madrid, y eso pensaban en un montón de sitios donde se han producido este tipo de atentados porque no tienen un criterio. El criterio es causar daño y causar terror. Bien, el lugar de confinamiento, como os he dicho, un espacio seguro, cerrar puertas y ventanas, se informa a los servicios exteriores que estamos confinados, se desconectan los sistemas de ventilación, ya os lo he dicho anteriormente, y cuando los servicios de emergencia dicen que ya no hay riesgo, se da lugar a la finalización del confinamiento. Los sistemas que os he dicho, sistemas físicos de comunicación, si estamos hablando de una preemergencia por lluvia, se puede recurrir incluso a los bandos municipales, normales y ordinarios, que estamos diciendo, señores, tengan cuidado que en las próximas 24 horas estamos en una situación de Previmed nivel naranja, que podemos tener lluvias, tengan ustedes cuidado con sus instalaciones, las redes sociales y los sonidos predefinidos. Los sonidos predefinidos, hemos establecido un sonido para la evacuación, a ver si quiere funcionar. No, no quiere funcionar. Debería funcionar, no sé por qué no funciona. No sé por qué no funciona, yo lo probé antes y funcionaba antes de venir. Pero bueno, no os preocupéis, al final son dos sonidos diferentes, uno es una sirena continua y otro es una sirena con toques discontinuos, que discrimina entre una evacuación y un confinamiento, y que esto se explicará a todo el mundo llegado el momento, para que tengan claro cuando oigan esas sirenas a través de los puntos de megafonía qué deben de hacer. No quiero extenderme más. Si tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición. Cualquier pregunta que queráis hacer. Y en principio, pues, hasta aquí. Pues, muchas gracias, Ernesto, por la clase. Estos temas son fundamentales. El tema de seguridad es clave, es el primer paso. A la seguridad hay que acompañar formación, hay que acompañar seguimiento, actualizaciones de planes. Este es el primer paso. A partir de aquí hay que desarrollar. Y poco más, no quiero entretener mucho. Muchas gracias al Ayuntamiento por cedernos este local para hacer este acto y por organizarlo y por impulsar los planes de emergencia. Y gracias a todos por haber venido y bueno, pues, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Lo sentimos. Oye, despedimos nosotros. Muchas gracias. ¿Una pregunta?